programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de abordar el tema de la fecundación in vitro. Pero más que hablar de la fecundación in vitro, vamos a hablar cuál es la posición o cuál es la opinión de aquellas personas que de una u otra forma han estado vinculadas con el tema, analizando un poco el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde de una u otra manera obliga a Costa Rica a darle trámite al tema de la fecundación in vitro, dándole vida al decreto que la Sala Constitucional había fallado en contra, o que había dicho no procede, firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. ¿Qué opina el gremio eclesiástico religioso de Costa Rica? ¿Qué opinan los señores diputados? ¿Qué opinan los médicos? Entonces, hoy vamos a tratar de ver un poco la parte de esa oposición en el sentido de lo que opina el diputado, y a quien le vamos a dar en este momento la más cordial bienvenida, al señor Mario Redondo. Bienvenido, don Mario. Muchísimas gracias, Isabel. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas televidentes, a las órdenes, como siempre, a conversar con usted y con todos los amigos sobre estos temas. Muy bien, y nos acompaña también un médico con un amplio conocimiento en el tema no solo de medicina, sino también de la ética. Y les presentamos por primera vez aquí en Sin Rodeos al doctor Claudio Slom. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Gracias por tomarme en cuenta para este importante tema. Y dentro de unos minutos, vía telefónica, va a estar con nosotros Monseñor Ángel San Casimiro, quien va a estar emitiendo sus criterios. Aclarado el punto de que en esta noche vamos a ver un poco el criterio que tienen o la opinión que tienen en este caso las diferentes líneas, en este caso la Iglesia Católica, un poco la Iglesia Evangélica, un poco el área de medicina. Señores, y el martes, si Dios lo permite, a partir de las 8 de la noche estarán con nosotros aquí representando a la Sala Cuarta o Sala Constitucional el magistrado Fernando Cruz y el abogado Uber May, quien representa a las familias que han venido dando trámite durante muchos años al tema de la fecundación in vitro. Así es que la parte legal, en su esencia y posición de la Sala Constitucional ante este fallo y ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a dejar para el próximo martes, para que no crean, simplemente queremos tener y abordar este tema con la seriedad que realmente lo amerita. Así es que vamos a ver. Señor diputado, iniciamos con usted. ¿Qué criterio, qué opinión le merece a usted el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una afrenta contra la soberanía de nuestro país, pero particularmente es una afrenta contra la vida humana. Este fallo habilita lo que es una técnica que se ha demostrado, es una técnica que compromete a los embriones humanos. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que en Costa Rica le han dado una protección especial al embrión, como si eso fuera malo. Indudablemente este es un país que ha salvaguardado eso. Hay una estadística en la que el doctor Slom tal vez amplíe posteriormente, que indica que de la Facultad de Medicina en la Universidad de Yale, que nos indica que en la fecundación in vitro se sacrifica el 92% de los embriones que participan o que intervienen. Y eso definitivamente nos indica casi que para que nazca uno, se sacrifican 9. Nosotros consideramos, con el mayor de los respetos a todas las personas que tratan de optar por una opción para tener un niño, creemos que no es la fecundación in vitro la técnica adecuada. Por el contrario, la fecundación in vitro no sana la infertilidad. La fecundación in vitro es un portillo que está apoyado en el negocio de unos cuantos que tienen clínicas o que quieren implementarla, para tratar de darle una salida fácil que no lo es tanto, porque compromete la vida de muchísimos embriones y compromete la vida también de la mujer que participa en ella, que es bombardeada con una cantidad de hormonas importantes. Nunca antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos
había anulado una resolución del Tribunal Constitucional de ningún país. Y esta vez lo hace por una cuestión, porque el mismo gobierno de la República lo induce a ello. El gobierno renunció a tener un abogado defensor. Es como que el país hubiera ido a un tribunal sin abogado especialista, porque dejó de lado a la Procuraduría General de la República, que venía defendiendo al país desde hace rato, y particularmente defendiendo lo que es algo histórico en nuestro ordenamiento jurídico, y es el derecho a la vida. El Poder Ejecutivo lo deja de lado y se va así nomás prácticamente a decirle a la Corte: mire, no importa lo que diga la Sala, no importa lo que diga la Caja Costarricense de Seguro Social, que se opuso a este decreto, que ahora el gobierno le pidió a la Corte que le permitiera implementar. No importa cuántos embriones se podrían estar comprometiendo acá, apruébeme esto. Y eso nos parece una absoluta afrenta a la vida, una afrenta a la soberanía de nuestro país, y realmente antier fue un día de luto, un día triste para la historia jurídica nacional. Doctor Claudio Slom, ¿qué criterio le merece a usted a nivel de ciencia y por qué ha sido tan difícil este camino de la fertilización in vitro en Costa Rica? Bueno, mire, es algo tan complejo porque claro que hay muchas cosas que están involucradas. Lo triste para nosotros es ver cómo se trata de reducir a una cuestión meramente legal algo que no puede ser manejado a nivel legal. Uno no puede tener por decreto ni por un fallo de una sala ni de ninguna corte cuando inicia la vida. La vida es un proceso independiente de la definición que hagamos legales en ningún lado del mundo. Y desgraciadamente los jueces y los abogados pues son seres humanos que también se equivocan. Y la equivocación de los jueces, y en este caso yo creo que están muy equivocados, al no defender o al no reconocer la vida humana como realmente sucede desde la fecundación, están poniendo en juego y en riesgo la vida de miles de seres humanos, que en otros países ya son incontables las muertes que se han producido por culpa de una técnica que tiene una intención muy buena, que es darle a los padres que no tienen la posibilidad de procrear, darle ese hijo deseado. Pero como muy bien lo decía don Mario, uno no llora por el niño que nace, uno llora por esos 8 o 9 niños que mueren para que ese otro niño nazca. O sea, nosotros defendemos con igual ahínco, con igual interés, ese niño que ya tiene 8 meses de nacido y que está comenzando a gatear, como aquel niño que tiene 8 meses antes de nacer y que todavía está en el vientre materno. O sea, lo que hay que hacer aquí es definir que esa vida humana es la misma vida, esté dentro del útero materno, dentro del vientre de la madre o no. Eso lo define la ciencia, y en eso la ciencia está muy clara, la medicina está muy clara de cuándo inicia la vida. Tomen este ejemplo. Todos los libros del mundo de embriología, todos comienzan el estudio del nuevo ser humano que se desarrolla con la fecundación, donde el óvulo y el espermatozoide se unen. Hay unanimidad de criterios en la ciencia. Si usted saca de esta ecuación científica a los médicos que tienen intereses económicos porque tienen un gran beneficio económico en la fecundación in vitro, o a las personas que tienen intereses ideológicos, que yo ubicaría a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si usted saca de esa ecuación, hay un consenso mundial de que la vida no inicia, como dicen ellos, en la implantación, cuando el embrión se implanta en el útero. Inicia en la fecundación, cuando ese óvulo y ese espermatozoide hacen ese momento mágico y maravilloso que es irrepetible, que es la fecundación. A partir de ahí se construye el ser humano, se comienza la construcción de ese ser humano, y desde ahí se define si va a ser morenita con usted, con pelo oscuro y ojos negros, si va a ser alta, si va a ser delgada, si va a ser simpática, todo está definido desde la fecundación. Lo único que tiene que pasar es el tiempo para que ese embrión se autoconstruya a sí mismo con la ayuda de la mamá y el útero, pero quien se está construyendo es el propio embrión. No es el útero de la madre la que le da vida al embrión. Tan es así que por eso se puede hacer la fecundación in vitro. Ese embrión está creciendo en un tubo de ensayo, en un laboratorio, y está creciendo solito. Y no le están dando ningún nutriente ni nada especial.
ya llega en la etapa del desarrollo donde está con tantas células en su cuerpo que ya necesita un suplemento adicional de oxígeno y de nutrientes, entonces se recurre al útero materno para seguirse alimentando. Pero no es que el útero le da la vida, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están científicamente equivocados. No es el útero el que le da la vida al embrión. No, definitivamente, y quisiéramos, y como bien lo dijimos, quiero agradecer públicamente a Monseñor Ángel San Casimiro, quien se nos une a esta discusión, y quisiéramos conocer por parte de Monseñor Ángel San Casimiro su posición, que en alguna medida podemos hablar que es una posición muy eclesiástica. ¿Qué opina Monseñor Ángel San Casimiro? Bienvenido a Sin Rodeos, sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Monseñor. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Buenas noches también al que tienes ahí en el programa. He sintonizado un poquito tarde y la verdad ya hacía días que no participaba en tu programa Sin Rodeos. Mira, para ir directamente al grano, quiero hacer dos afirmaciones así contundentes, y es que con el fallo de la Sala Cuarta, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con el decreto del señor Presidente de la República en cuanto a la fecundación in vitro, la institucionalidad de este país, yo diría, se inclinó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es importante el recordar la sentencia 2002-306 del 15 de marzo del 2000, donde nuestra Sala Constitucional prohibió esta práctica en Costa Rica y manifestó claramente que el embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación y, lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte. Creo pues que con este decreto, efectivamente, la institucionalidad del país se arrodilló ante la Corte Interamericana. Segundo, nosotros, desde la Iglesia y desde tantos científicos, no estamos en contra de la fecundación in vitro. Estamos a favor de la vida. Por eso he recalcado que difícilmente una afirmación jurídica, como es precisamente la de la Corte, como es el decreto del presidente, puede modificar una verdad científica. Es la verdad que el estimado hermano que tienes ahí venía realmente exponiendo. Un organismo jurídico debería ser respetuoso del derecho frontal a la vida, que es anterior a cualquier legislación. Por eso quiero recalcar algo que reiteradamente estamos diciendo quienes estamos en pro de la vida y en contra de dar la vida a través de esta técnica. La vida humana empieza en el momento de la fecundación y no en ninguna de las etapas posteriores. Estas etapas más bien lo que hacen es desarrollar esa vida. Por eso la fertilización in vitro como técnica debería ser para dar vida, pero no a costa de destruirla en otros embriones. Recordemos que para nosotros todo embrión es ya una vida. Por eso me parece que este decreto, tal como salió de Casa Presidencial, es totalmente inaceptable para nosotros. No solo por lo que dice, sino por las puertas que se pueden realmente abrir. Yo en esto, aunque soy vehemente,
soy también respetuoso de quienes no piensan como yo, de quienes tienen otra concepción, de quienes efectivamente creen, como los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes serán expertos en leyes, mas dudo un poquito sean expertos en bioética. Y aquí estamos efectivamente ante un hecho de la bioética. Y quiero terminar, Isabel, robándole, diría yo, unas palabras a mi hermano José Rafael Quirós, arzobispo de San José, cuando nos dice: un hijo tiene derecho a ser engendrado en la unión amorosa de su padre y su madre, y no a ser producido por una técnica que normalmente es manipulada con el irrespeto al principal derecho que tiene uno, que es la vida. Y por eso, para terminar, yo no me opongo efectivamente a esta técnica por motivos meramente religiosos, los que, también es cierto, me hacen fundamentar mi opinión. También yo invoco el derecho humano, y el primer derecho humano es el derecho a la vida. Por tanto, ese embrión tiene derecho a la vida y no realmente a que se le manipule en que diga: no, este no me conviene, entonces lo desecho. Creo pues que con estas palabras, repito, dichas con vehemencia porque así soy, no quiero irrespetar a nadie, simplemente me gusta defender mi tesis con pasión, con fuerza. Digo defender mi tesis. La verdad, y Jesucristo así nos lo dijo, no se impone, la verdad se propone. Y qué verdad tan linda el aceptar efectivamente el proteger la vida desde el momento en que hay concepción, y por tanto desde ese momento tenemos ya un ser con todos los derechos como persona humana. Monseñor, muchísimas gracias, y de verdad deseo agradecer la gentileza de que pueda participar y escuchar los criterios de una autoridad de la Iglesia. Definitivamente ustedes saben que aquí en Sin Rodeos les traemos los diferentes campos, los diferentes temas de diferentes aristas. Ustedes son quienes deciden y forjan su opinión. Aclaro y reitero que hoy estamos viendo esa parte de esa línea, no solo de la Iglesia, sino también en el campo de la Asamblea Legislativa, cómo toman los señores en la Asamblea Legislativa este fallo, y por supuesto de la parte médica, de la parte de la ciencia, para poder comprender un poquitito más, en el entendido de que el próximo martes a partir de las 8 estaremos analizando la parte legal con el magistrado de la Sala Constitucional, el señor Fernando Cruz, y el abogado de las familias representadas que apelan por este fallo a favor, el señor Uber May. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa, no sin antes decirle que usted puede participar y queremos conocer su criterio a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42. Emita sus comentarios, haga sus preguntas, y en un momento vamos a estar platicando en esta línea específicamente. Ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla.
Y es que cuando vamos a las raíces mismas del temor a lo desconocido y a la necesidad profunda por trascender, es que entendemos cómo en tantas culturas, al igual que la nuestra, se exteriorizan tan vehementemente las manifestaciones populares de supersticiosa adoración hacia ciertos íconos. En otras palabras, lo que vos decís es que los ticos creemos en la negrita. No hablamos teología, hablamos devoción. Diario Extra, hablamos tico. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros continuamos en Sin Rodeos en esta noche tratando de conocer los diferentes puntos de vista en torno a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al tema de la fecundación in vitro en nuestro país. Recuerde que la Sala Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones diciendo, señores, aquí lo fundamental es el tema de resguardar la vida, de que el tema de la vida es fundamental en nuestro país y por tanto para ellos no va el tema de fecundación in vitro. Hoy por hoy viene la Corte, bueno, el señor presidente de la República por decreto dice, señores, esto va, y la Sala Constitucional nuevamente dice, señores, esto no va. Hoy por hoy viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, señores, va. Algunos se preguntan por qué un grupo X de personas vienen, le doblan el brazo a todo un país y dicen, aquí hay que hacer lo que nosotros decimos y se acaba. ¿Cómo es eso? Yo quisiera escucharlo como legislador en esa línea. Sí, bueno, a mí me parece un exceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que jurídicamente se dice una sentencia ultrapetita. Ultrapetita es que va más allá de lo que debía haber llegado. En este caso creo valioso explicar algunas cuestiones para las personas que nos están viendo. Históricamente el ordenamiento jurídico costarricense ha entendido que la vida surge desde el momento de la fecundación, esto es desde el momento en que se une un óvulo con un espermatozoide. Así lo ha visto la Sala, así en 1969 el país suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 4, inciso 1 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos, dice que la vida surge desde el momento de la concepción. Bueno, resulta que unos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha demostrado, ya habían adelantado criterio, que era gente que estaba a favor del aborto, llega después y dice, no, perdón, nosotros no vamos a aplicar lo que dice la Convención en el artículo 4, inciso 1. Para nosotros ya la vida no surge desde el momento de la fecundación, de la unión del óvulo con el espermatozoide. Ahora para nosotros la vida, aplicando un criterio que ellos llaman un criterio evolutivo, la vida va a surgir desde el momento de la implantación, esto es desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. Esa modificación, por lo que ellos llaman una interpretación evolutiva, es contraria, y así lo dijo en la sentencia original un juez que ahora votó en contra de varias cosas, Bio Grossi, es contraria a los derechos humanos. ¿Por qué? Primero, llena de inseguridad los derechos humanos. Si un tribunal se arroga el derecho de decir, de modificar lo que dice la misma convención, y se arroga el derecho de decir, ahora la vida no empieza en este momento, sino que empieza en otro, ya mañana también podrían cambiar su criterio, y ya decir, no, ya ahora no empieza desde el momento de la implantación, ahora empieza una semana después de que se dio la implantación, o empieza 15 días. Esa es la interpretación evolutiva que ellos hacen, y esa es nuestra preocupación desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista esencial acá de la vida. Y yo se lo quiero decir, le dije a una persona a quien yo estimo, una mujer que ha estado con su esposo tratando de tener un hijo desde hace varios años, que quería que viera el programa para que escuchara también nuestras posiciones. Esto está muy lejos de ser algo contra la gente que no ha podido concebir.
todo lo contrario, uno admira eso. Pero existen otras técnicas que no comprometen la vida de los embriones. Existen otras técnicas que lamentablemente el gobierno de la República ha dejado de lado para favorecer esta, a pesar de las advertencias de que en esta técnica, por cada embrión que nace, por cada niño que nace, se sacrifican 9. Y eso es lo que no se vale. O sea, aquí lo que estamos tratando de decir, y lo hemos planteado en la Asamblea Legislativa, mire, desarrollemos una verdadera política de salud pública para fomentar la fertilidad y combatir la infertilidad. Usemos otras posibilidades. Yo me he reunido con grupos que promueven otro tipo de técnicas más seguras para la mujer, más seguras para los niños, pero hemos tenido oídos sordos de parte del gobierno empeñado en imponer una técnica por encima del criterio de la caja, arriesgando la situación y la estabilidad financiera de la caja solamente por este capricho. Reitero las palabras del señor presidente de la República, del señor Luis Guillermo Solís, porque quisiera también decirles que ya hablamos con la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que ellos lleguen aquí a Sin Rodeos también a poner sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, señores, quebraría la caja en alguna medida, de una u otra forma. Claro. ¿Qué va a pasar con la Caja Costarricense del Seguro Social? Don Luis Guillermo Solís dice, vamos a buscar recursos de donde sean o como sea necesario, pero vamos porque vamos. Entonces, señores, aquí la pregunta es, yo los escucho a ustedes en franca oposición a la situación. No se está violentando, me cambio de acera, no se está violentando los derechos a una mujer a querer concebir, que se pueden estar preguntando muchos televidentes en este momento, doctor. Bueno, mire, no se están violentando los derechos en la medida en que existen opciones que incluso son mejores, son más eficientes que la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una técnica muy pobre, muy sucia, porque justamente tiene pérdida de muchas vidas humanas. Hay otras formas de ayudar a las personas con infertilidad que tienen mejores estadísticas. De hecho, uno de los problemas de la fecundación in vitro justamente es que han tenido que engendrar mucha vida para poder luego implantar en el útero muchos embriones con tal de subir un poquito los índices de fracaso que tienen ellos. Ellos tienen un 70% de fracaso. O sea, de la fecundación in vitro, las mujeres que se ponen en la técnica y van varias veces a tratar de tener ese bebé tan ansioso y tan deseado, resulta que de cada 10 mujeres, 7 no lo van a poder tener con la fecundación in vitro. Solo 3 de cada 10 lo van a lograr, y lo van a lograr, como decíamos, a un alto costo de vidas. Y es que ahí está el asunto. Derechos humanos hay muchos, pero hay una jerarquía en los derechos humanos. Yo no puedo decir que yo tengo derecho a una familia, y como tengo derecho a una familia, entonces voy a matar a todos los que se opongan a ese derecho que yo pueda desarrollar. Opiniones hay muchas, pero verdad solo hay una. Y por lo menos la ciencia trata de dilucidar y de dar luz a la verdad, aunque la verdad puede ser accesada por otros métodos, y por eso usted, yo creo que muy atinadamente llamó a Monseñor San Casimiro, porque la verdad puede venir de otros campos, pero justamente la Iglesia Católica es una que a la hora de hacer sus resoluciones o sus posturas oficiales siempre pide conceptos de la ciencia. ¿Qué está pasando? Porque no es lo mismo que yo tenga un grupo de células, qué sé yo, que yo me caí en la calle y me raspé una rodilla, ahí quedaron millones de mis células en el pavimento, pero esos no son seres humanos, son pedazos de un ser humano que soy yo que quedó en el pavimento. Entonces, no es lo mismo tener células amorfas sin ningún sentido ni diferenciación biológica que tener un bebé en desarrollo. El concepto ético es muy diferente. O sea, yo tengo que defender a capa y espada a ese niño que está desarrollándose antes de nacer, igual que lo defiendo después de nacer, si no seríamos una sociedad hipócrita. Por favor. Don Johnny Alvarado escribe y dice, ¿quiénes son esos que quieren hacer lo que quieren y cambiar las leyes del país y la constitución del país? O sea, no tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y no queremos más abortos, dice, y además son una minoría y en la democracia manda la mayoría. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, eso es parte del tema, ¿verdad? Yo creo, y hemos dicho que el gobierno se entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno, en lugar de defender la vida,
de los costarricenses, y en este caso de los costarricenses más indefensos, que son los embriones humanos, prefirió ir a congraciarse con sectores poderosos. Y aquí yo quiero decir algo. Vean, muchas de estas corrientes de pensamiento vienen impulsadas a nivel internacional por organizaciones pro aborto. Esta es una forma de meter acá en el país una estocada para ir abriéndole campo al aborto. Es como ir restándole derechos a los embriones humanos, es ir diciendo, mire, los embriones no tienen derecho. Nosotros no pretendemos irrespetar el derecho de ninguna persona, mujer, hombre. Nosotros aquí lo que pretendemos y lo que decimos es, los embriones tienen derecho. El derecho humano por excelencia es el derecho a la vida y no puede afectársele. Aquí tuvimos un gobierno blandengue, entregado, un gobierno, lo voy a decir así, que ha favorecido el aborto y que tiene gente en puestos importantes del gobierno a favor del aborto. Entonces le interesa poco la vida de un embrión. Si está a favor del aborto, le interesa poco la vida de un embrión. Y como le interesa poco, oye, no importa que en un laboratorio alguien juegue a Dios y entonces diga, bueno, aquí tengo este embrión, voy a juntar este espermatozoide con este óvulo, aquí tengo 5, 6, 7, bueno, estos no me sirven, los voy a dejar, estos, dice el decreto del Ejecutivo, los puedo congelar, y los puedo congelar por años. Imagínese usted lo que está permitiendo este decreto del señor presidente de la República, congelar embriones humanos. Bueno, este tipo de decisiones se salen abruptamente de lo que es el pensamiento de la mayoría de los costarricenses. Michelle Salas escribe y dice, es muy fácil hablar cuando no se padece del problema. Nosotros los que tenemos esta enfermedad crónica tenemos derecho a la salud, al igual que los que tienen otros padecimientos, doctor. Bueno, por supuesto que hay muchos métodos de ayudar a la salud de una persona y en eso hay que agotar todas las causas. Vean ustedes lo que decía don Mario y es muy cierto. Resulta ser que la fecundación in vitro no cura la infertilidad. La persona seguirá siendo infértil y si a otro año quiere tener otro hijo o dentro de 2 años quiere tener otro hijo, tiene que volverse a someter a otra fecundación y así cada vez que quiera tener un hijo porque nunca se le curó esa enfermedad crónica que esta mujer está hablando. Y justamente hay otras formas de hacerlo, incluso hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley al cual nadie le ha puesto los reflectores, pero que sí aborda ese problema de manera integral, no solo tratando de ayudarle a estas personas a tener sus hijos como así lo desean, sino incluso previniendo las causas de infertilidad que se pueden prevenir en el país. Entonces, si estamos hablando de un abordaje integral, la fecundación in vitro evita ese abordaje integral. En países como Australia están reconsiderando la fecundación in vitro, tratando de hacerla incluso más restrictiva, porque se han dado cuenta que desde que existe la fecundación in vitro ya no se están haciendo diagnósticos de infertilidad ni de las causas de infertilidad, ya no se están curando a las mujeres de esas enfermedades crónicas que tienen que las llevaban a ser infértiles. Entonces se está brincando justamente el proceso de la salud para esta persona. Ahora, lo que hay que entender aquí también es, y en vista del amor que tienen estas parejas y que desean tener sus hijos, justamente hay que pensar en los hijos. Y uno como padre de familia tiene que anteponer las necesidades y los intereses de los hijos antes que los suyos propios. Y como le decíamos antes, no es que estamos en contra de la vida, estamos a favor de la vida, pero igual que celebramos el niño que nace, lloramos esos 7, 8 niños que nunca nacieron. Muy bien, Dunia Montesenteno dice, preocupa que el gobierno manifieste buscar recursos desde donde se tengan que buscar mientras están muriendo nuestros niños de hambre. Dice doña Dunia. Don Miguel Mejías Carballo dice que cuando tenía 19 años sufrió un accidente. Bueno, él está hablando aquí, permítame para ver. ¿Por qué si ocupamos de la ciencia médica para poder ser feliz y realizar el sueño de ser padre, pero quienes opinan que es malo, si no tuvieran un hijo y ocuparan de esa técnica, opinarían igual que la práctica es mala? Dice, no le veo sentido. O sea que es muy fácil para aquellos que tienen hijos decir esa práctica es mala, pero si no los tuvieran no estarían opinando así. Ese es el espíritu del mensaje del señor Miguel Mejías. Es que lo hemos dicho varias veces hoy acá. El tema no es ir en contra de la gente que quiere eso, el tema es que el fin no justifica los medios. Así es. O sea, para tener un hijo usted no tiene que sacrificar 9 hijos en el camino. Vea, lo voy a decir y lo vivimos hace poco.
con el caso de los sextillizos. Al principio todo el mundo se alegró, 6 chiquitos, pero qué triste después ir viendo cómo iba falleciendo uno, otro y otro. Eso nos dolió a todos, Se justificaba que para que uno quedara vivo, se hubiese expuesto a una persona a un parto múltiple. Este tipo de cosas no es que tiene un efecto así en el aire, es que de por medio hay vidas humanas que se están dejando. Y además, déjeme decirle algo, y lo puede confirmar el doctor Sloan, la mujer también es expuesta a una serie de riesgos importantísimos en su salud, es expuesta a un bombardeo de hormonas. Los niños que nacen por fecundación in vitro tienen más riesgo de padecer ciertas enfermedades que otros niños que no lo son. La fecundación in vitro no cura infertilidad, ya lo dijo el doctor Sloan, es simplemente un salto, un portillo que es muy peligroso, pero adicionalmente que deja de lado la posibilidad de explorar verdaderas técnicas para combatir la infertilidad. Meli Villegas dice, es un derecho que toda pareja tiene a tener un hijo. La iglesia no debe interferir y si alguien no está de acuerdo es tan sencillo que no la practiquen y ya nadie debe de vivir la vida ajena. Y un cura opinando dice, si ni siquiera tiene idea de lo que es tener una pareja, mucho menos que es tener un hijo, doctor. Sí, mire, ahí está el diálogo de sordos, porque digamos que se repite el mismo argumento y todos estamos de acuerdo en ese argumento de que hay un derecho a tener su familia, pero ¿a qué costos es ese derecho? Si el fin justifica los medios, como decía don Mario, ¿realmente esta persona pensará que el fin justifica los medios? Porque si es así, entonces uno podría considerar también que la persona, digamos, que tiene mucho dinero, podría tener entonces los riñones de otra persona y no importa que la otra persona se muera, si yo tengo más dinero yo puedo conseguir eso que yo necesito para mantener mi vida. Entonces, desde la perspectiva ética, no hay duda de que el derecho a tener una familia es un derecho real, pero que no debe ser utilizado ningún ser humano como instrumento, ni como un medio de otro ser humano, ni siquiera como medio de su felicidad. Hay una frase que dice que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Mi derecho a tener un hijo termina cuando empieza el derecho del embrión a seguir viviendo. Ahí hay un tema esencial. Y hay un hecho que tal vez los medios de comunicación no han enfocado lo suficiente, y es justamente cuál es la perspectiva desde los embriones, desde los fetos, desde el riesgo de ellos. Porque yo acepto todavía, como bien decía don Mario, que una madre diga, yo me arriesgo a un cáncer de mama, yo me arriesgo a un cáncer de ovario por el maremoto hormonal que me tienen que poner a mí para poder generarme los óvulos para luego fecundar y tener mis crías. Bueno, ella tomó ese riesgo. Pero cuando uno arriesga a la otra persona y la vida de la otra persona, ahí no me parece justo, porque nosotros estamos tomando la decisión casi como utilitariamente de que venga el hijo al mundo al costo que sea, con tal de que yo vea realizada mi posibilidad de ser padre o madre. Bueno, yo les digo que lo piensen, porque la evidencia es mucha de que sufren más los niños en este proceso que los padres por no tener hijos. El tema ya es trasnochado, dice Hugo Vargas. Sencillamente hay un fallo de la Corte Interamericana, la cual debemos ejecutar, o si no denunciemos, dice, denunciemos el Pacto de San José, hagamos el ridículo internacional de pedirle a la Corte que se vaya de Costa Rica y hagamos un Estado fundamentalista aislado del mundo. Esto no es fundamentalista. Usted no nos ha visto aquí a nosotros decir un solo versículo bíblico, ni tener la Biblia aquí en la mano. Esto es una cuestión científica y que la misma Sala Constitucional lo ha dicho, es defender la vida humana. ¿Qué tan fundamentalista es defender la vida humana, el derecho humano por excelencia? O sea, cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos va contra el derecho humano por excelencia, que es la vida, pues, y la vida de los inocentes ahí, entonces no hay derecho a hablar, no hay derecho a contradecir, no hay derecho a tener una opinión diferente. Nosotros lo que tratamos aquí es de decirle a las personas cuáles riesgos y qué implica la fecundación in vitro. Obviamente, cada persona dispondrá, porque este es un régimen de derecho y no nos queda más que respetar esa resolución. Pero déjeme decirle algo, aquí yo creo en el libre albedrío,
Yo creo que si una persona, como lo dice el doctor Oslón, quiere amputarse una pierna, quiere hacer lo que sea, es su decisión, aunque pueda uno no estar de acuerdo. Pero cuando usted dispone de la vida de un tercero, de otro, y en este caso de otro que no puede defenderse, que no puede levantar la voz para decir, yo quiero vivir, déjeme vivir, en ese momento yo tengo derecho a decir, no estoy de acuerdo. Usted si quiere disponer de su vida y arriesgarse, disponga de ella. Pero si usted quiere disponer de la vida de un tercero y sobre todo de un inocente que no puede defenderse, ahí me parece que todo el resto de la sociedad tiene el derecho a pronunciarse legítimamente. Y ahora que trae a colación este señor esto, mire, a mí me encantaría que Costa Rica denunciara algunos de los artículos y se saliera de la Corte Interamericana si tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país significa perder nuestra autonomía, perder nuestra identidad, aceptar ideologías foráneas, porque la Corte Interamericana para mí se ha convertido en un instrumento de alienación y de dominio de ideologías que vienen de afuera que no son la forma costarricense. O sea, la forma costarricense dice la vida humana es inviolable, la vida humana es inviolable. Y dígame usted, ¿en qué parte del fallo de esta Corte Interamericana dice, ok, entonces digamos que el embrión no está vivo hasta que se implanta en el útero? Entonces, esos 14 días antes de que se implante en el útero, ¿qué es? ¿Es una planta? ¿Es un pedazo de tiza? ¿Es un pedazo de piedra? O sea, ¿qué es si no es un ser vivo que está desarrollándose y simplemente es una etapa más de su desarrollo estar en el útero? ¿Qué pasa? Evidentemente, don Mario, usted tiene conocimiento de esto, hay una realidad incómoda. La verdad incómoda para mucha gente que necesita romper esas barreras que tenemos en nuestra mente es que el embrión está vivo desde la fecundación. Si ellos comienzan a desproteger el embrión desde la fecundación y lo dejan desprotegido 15 días, es el caldo de cultivo ideal para que el aborto diga, ¿y por qué yo no? O sea, la fecundación in vitro no tiene un interés por sí misma, no tiene el interés de defender a las parejas. La fecundación in vitro es el caballo de Troya por el cual va a entrar a Costa Rica las leyes abortistas. Y hasta el mismo presidente, Luis Guillermo Solís, lo dijo en campaña presidencial que él estaba a favor del aborto. Tiene una vicepresidenta, Ana Elena Chacón, que es de las promotoras internacionales de más alto vuelo a nivel mundial de lo que es la ideología de género y el aborto. Entonces no nos debe sorprender que esta administración tenga una agenda muy enfocada no a defender a las parejas infértiles, a usar a la fecundación in vitro como un elemento de que la conciencia de los costarricenses se nos adormezca y se nos anestesie para que luego venga el aborto y no podamos decir ahora ya no. Claro. Don Johnny Alvarado dice, si es tanta la necesidad por un niño, adopten y hagan feliz a un niño. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Opción Natural. Opción Natural. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Solo por Extra TV 42, el canal del pueblo. Toda la música de tus artistas favoritos en un mismo lugar. Especiales musicales. Medicina general. Medicina deportiva. Terapia neural. Acupuntura. Fisioterapia. Nutrición. Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde, por Extra TV.
En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos con este tema que de una u otra forma, como bien lo dije desde el inicio, estamos con una sola arista, con una posición. En este caso, pues obviamente íbamos a incluir la parte religiosa, la parte de la Asamblea Legislativa, la parte de la ciencia a través del doctor que nos acompaña en esta noche, y que el martes vamos a estar con la parte legal, el magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional, que de igual manera vamos a traer las autoridades de la caja para que nos hablen, señores, simple y sencillamente para tener más espacio y escuchar todos los puntos de vista. Estamos dividiendo en alguna medida cada una de estas cosas para que no vayan a confundir y a pensar que nos vamos a quedar con una sola posición. Señores, don Limber Vega dice: no creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenga expertos científicos que avalen a la fecundación in vitro. Le digo se lo voy a contestar con un criterio jurídico. Hay un principio elemental que dice: indubio pro vida. En caso de duda, opte por la opción que garantice o que resguarde más la vida. Es un principio jurídico fundamental utilizado en otros países desarrollados. Y resulta que, vayámonos a este tema, digamos que hay duda de si hay vida al momento de la fecundación o después. Ya esa sola duda, que repito, no existe, debería dar espacio a que en caso de duda se respete y se resguarde la vida. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay gente en este país que hoy se preocupa más por la vida de un árbol que por la vida de un embrión. Hay gente que se preocupa más por los sentimientos de un perro cuando se divorcian los dueños que por la vida de un embrión. Y hay diputados en la Asamblea Legislativa que promueven el aborto, una diputada, pero que está más preocupada por un perro cuando se divorcia. Y yo no tengo nada, yo estoy a favor de la ley contra el maltrato animal, pero el embrión tiene derecho a que alguien lo defienda. El embrión es una vida, el embrión es una vida. Los jueces de la Corte ya habían adelantado criterios que estaban a favor del aborto, y si están a favor del aborto, ¿qué es? Obviamente quitarle la vida a ya un feto, y con mucho más razón van a estar de acuerdo en sacrificar un embrión. Junior Umaña dice: ¿quién se creen ustedes para decidir quién puede tener hijos o no? Ya la Corte Interamericana se pronunció, no hay nada más que hablar. Además, no es cierto que asesinen seres humanos, pues el proceso de selección es previo a la fecundación. Instrúyase en más y dejen los que no pueden tener hijos que decidan ellos, no ustedes, que no tienen ninguna autoridad. Doctor, ¿lo escucha usted? Bueno, evidentemente hay mucho sentimiento involucrado en este tema, tanto los que defienden el derecho de las parejas a tener hijos, como los que defendemos a los hijos de no ser asesinados antes de que puedan nacer, porque tal vez las personas tienen algunos conceptos equivocados. Déjeme tal vez hacer un resumen, si me lo permite, de cuál es el procedimiento de la técnica de fecundación in vitro. Por favor. Bueno, primero se tiene que estimular el ovario de la mujer a través de un ciclo de hormonas, que normalmente el ovario solo genera un óvulo por mes, un óvulo mes por medio, y a través de unas hormonas se pueden desarrollar hasta 10 o 15 óvulos. Se aspiran esos óvulos y se sacan del vientre de la mujer, se ponen en una placa de vidrio, un tubo de ensayo, digamos, y se unen a los espermatozoides del hombre. Ahí se da la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide, donde se une la parte genética de la madre y del padre para poder entonces generar una nueva vida. Y tan es nueva esa vida
que el óvulo solo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide solo tiene 23 cromosomas. Los seres humanos todos tenemos 46 cromosomas. ¿Y por qué será que un ser humano completo tiene 46, pero un óvulo solo 23 y el espermatozoide solo 23? Porque se necesitan mutuamente para generar un ser humano completo, una nueva vida. Entonces, en el momento de la fecundación, se hace esa danza de los genes paternos y maternos, donde se definen, ya cuál es el pool genético, el material genético que va a tener esa nueva persona para el resto de su vida. A partir de esa fecundación, que es en el momento cero, ya comienza ese nuevo ser con 46 cromosomas que vienen del papá y la mamá a dividirse sus células poco a poco, y después de unos varios días, de unos 5 o 6 días, de que ese ser está dividiéndose y tan está vivo que está creciendo y multiplicándose sus células, en el microscopio se ve cuáles de esos embriones que están creciendo son los más, entre comillas, aptos. Y eso por definición meramente, digamos, antojadiza por algunas características morfológicas de las células. El médico dice, me parece que este y este y este son los mejores y los vamos a dar la visa para que vuelvan al útero de la mamá y ojalá que ahí peguen y sigan el resto del embarazo. Pero ¿qué pasa con los demás embriones que fueron engendrados ahí? Ellos o van a ser congelados o van a ser desechados, o tarde o temprano terminan, si no terminan en el vientre de otra persona, como bien también lo permite este decreto, lo que se llama el vientre subrogado, que es que una persona puede albergar los embriones de cualquier otra persona que los haya engendrado. Entonces, una vez que ese embrión ha crecido durante varios días y está vivo y creciendo, se implanta en el útero con la esperanza de que ahí siga el resto del embarazo. Entonces, como ve, la selección de los embriones no se hace antes de la fecundación, se hace después de la fecundación, cuando ya tenemos un nuevo ser humano. Y es que yo creo que ahí está el meollo ético del problema. El problema no es si don Luis Guillermo Solís encuentra la plata para hacerlo. El problema no es si yo estoy muy frustrado como padre de familia. El problema es que ese ser humano que está creciendo lo estamos respetando como ser humano, le estamos dando los derechos que merece como ser humano que es en desarrollo, lo estamos cuidando y protegiendo igual que lo vamos a cuidar y proteger una vez que nazca. Porque si vamos a esperarnos a que nazca para protegerlo, entonces estamos siendo muy hipócritas con esa criatura. Definitivamente Jensi Umaña escribe y dice, una persona, dice, verdaderamente se realiza cuando acepta su realidad. Y no pueden imponernos que sea la Caja Costarricense quien facilite esta técnica caprichosa, cuando hay personas que realmente necesitan cirugías de la cual depende la vida. Mire, yo quiero decir dos cosas en relación a esto. Primero, si el gobierno verdaderamente se preocupara por la situación de infertilidad de las parejas o de mujeres en este país, ya hubiera aprobado el proyecto que, como dice el doctor Slon, está desde hace rato para crear en este país verdaderamente una clínica contra la infertilidad, que cubre la infertilidad, que aplique y dé un seguimiento a las personas que tienen este problema y ayude a sanarlas. Pero ahí no está el interés, nunca se han preocupado por eso. Tenemos 2 años de estarlo diciendo y otros compañeros tienen más tiempo de estarlo diciendo. Aquí no hay una preocupación por las parejas ni por su situación. Nosotros hemos abogado por un proyecto que les dé una solución y que atienda su problema de infertilidad. Estamos presentando un proyecto en el caso excepcional que facilite el tema de la adopción, que en Costa Rica hoy en día es un problema también. Pero con respecto a lo que se plantea, mire usted, con la situación económica que tiene este país, con la situación de crisis que tienen las finanzas de la Caja del Seguro Social, usted tiene una sola cobijita. Si usted va a cobijar algo, va a tener que descobijar algo. Ya hay gente que hace fila en los CEBAIS desde las 2, 3 de la mañana para una cita. Ya hay gente que le mandan una operación urgente y se la mandan para el 2019-2020. Entonces vamos a seguir descobijando otros servicios, otras necesidades para cubrir esto que realmente se puede, se debe abordar desde otro punto de vista, desde otra estrategia. Lamentablemente tenemos solo 2 minutos y quisiera invitarles a ustedes porque
El martes, a partir de las 8 de la noche, estarán con nosotros el magistrado de la Sala Constitucional, el señor Fernando Cruz, y el abogado de las familias que han venido dando esta lucha desde hace ya muchos años, el señor Uber May. Así es que los invito a que sigan en la discusión a través de la página del Facebook para poder tomar de todo lo que ustedes están en duda o sus criterios y opiniones para ver qué dicen los señores en la parte legal. Un minuto, por favor, para que ustedes realmente a conciencia dejen un mensaje en cada uno de los televidentes, que hoy hubo mucha participación realmente a través de las redes sociales. Señor Mario Redondo. Bueno, aquí nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida, a favor de la vida de los más inocentes. Me parece de esos que no pueden defenderse y que creemos que tienen el derecho a que se les deje vivir, se les deje como nosotros la tuvimos, que se les deje vivir. Esa es nuestra preocupación, ese ha sido el tema que hemos defendido y que estamos reivindicando. Y obviamente también lo hemos hecho desde hace tiempo, la necesidad de desarrollar una verdadera política de salud pública que atienda la infertilidad, que la sane, no que haga lo que hace la fecundación in vitro. Perfecto. Doctor, en 30 segundos, ¿cuál es su mensaje? Bueno, mire, uno nota que a veces no hay congruencia entre lo legal y lo moral. La esclavitud era legal en Estados Unidos y requirió una guerra civil para poder abolirla. Hay veces que hay cosas que suceden a nivel de lo legal que son errores catastróficos que la humanidad va a decir el día de mañana cuánto se equivocaron estos jueces, y todavía peor cuando hay jueces que tienen cierta tendencia ideológica que quieren simplemente imponer. Que esta verdad incómoda es fuerte, pero tiene consecuencias. El ser humano es uno y es desde el momento de la fecundación hasta que muere y no cambia en todo ese tiempo. Es un continuo desde ese momento hasta el fallecimiento. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, defendamos a ese ser humano desde que comienza su existencia. Muy bien. Y comienza su existencia con la fecundación. Doctor, muchísimas gracias, don Mario. A ustedes en sus hogares, mil gracias, y les invitamos para que el martes, a partir de las 8 de la noche, estén con nosotros aquí en Sin Rodeos para continuar con este tema desde el ámbito de la Sala Constitucional y el área legal. Que pasen muy bien. Un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo.